Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Difícil, muy difícil. Parece imposible, pero no es imposible. Es cuestión de intentarlo. Gracias por estar ahí. Juan José Sebrelli nació en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1930. Es un sociólogo, historiador, crítico literario y filósofo argentino. Es colaborador habitual de los diarios La Nación, Perfil y la revista Enie. El escritor David Viñas dijo de él: Sebrelli es el escritor en el que cristaliza el proyecto primitivo del ideario de la revista Contorno. La mayoría de sus ensayos refieren a cuestiones argentinas, ya sea históricas como socioculturales. Ha criticado fuertemente el estilo del Papa Francisco, diciendo que Bergoglio intenta quedar bien con todos y que su eterna sonrisa es una actitud acaso impostada. Quienes lo conocieron antes de ser Papa afirman que era más bien hosco y sonreía poco. Esto lo dijo Sebrelli. Publicó, entre otros trabajos, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, que fue un suceso en su momento. Eva Perón, aventurera o militante. Tercer Mundo, mito burgués. El asedio a la modernidad, la era del fútbol, las aventuras de la vanguardia, el tiempo de una vida, que es su autobiografía, el olvido de la razón, comediantes y mártires, ensayo contra los mitos, el malestar de la política, etc. Son muchos los títulos que ha publicado. Obtuvo 2 premios Konex de platino, uno en 1994 y otro en 2004, el premio a las letras en la disciplina ensayo político. Es miembro del Consejo Académico de Fundación Federalismo y Libertad. En 2015 fue designado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Inteligente, agudo y polémico, Sebrelli no vacila en afirmar y sostener sus ideas. Lo entrevisté en su casa en 2008. Conversamos especialmente sobre el contenido de su magnífico libro, publicado originalmente en el año 2006, El olvido de la razón, donde, lúcido e implacable, habla sobre Freud, Lacan, Dostoyevsky, Schopenhauer, Nietzsche y Deleuze. En la charla dijo sobre sí mismo: soy un espíritu crítico y he vivido criticándome a mí mismo. Han pasado 10 años desde aquella conversación y si bien el contexto político y económico de este momento es muy diferente del que teníamos entonces, sigue siendo sumamente interesante escuchar sus reflexiones. Tiene ahora 87 años, ha superado una ACV y sigue criticando y analizando todo sin rehuir jamás la polémica. Inmediatamente, después de los auspiciantes, la repetición de esta entrevista realizada a Juan José Sebrelli en 2008 con el deseo de siempre, de aquel lado. Esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Grupo OSDE. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina.
Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Incluye escritores como Dostoyevsky, incluye también a Freud y a Jung, afirmando que su pensamiento anti-ilustrado, su irracionalismo, su pensamiento romántico, en definitiva, su olvido de la razón, han dejado paso al desconcierto que vivimos hoy. ¿Podemos ampliar eso? Sí, bueno, justamente yo creo que el siglo XX empieza en el siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, fundamentalmente con el auge de las dos corrientes opuestas. El racionalismo, por un lado, que está expresado en su forma más drástica por el positivismo, el auge de la ciencia, y por otro lado por el romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán, que es el germen de todo el racionalismo del siglo XX. Y después, bueno, todo el siglo XX, los autores que yo tomo, incluidos algunos que no son filósofos especialmente, como el caso de Dostoyevsky, que usted ya nombró, que es un novelista, pero te digo, una gran incidencia justamente en el filósofo que va a ser el de mayor influencia aún en el siglo XXI, que es Nietzsche, y en Heidegger. Heidegger incluso tenía un retrato de Nietzsche en su escritorio, de Dostoyevsky en su escritorio. Es decir que los dos, yo digo que los dos filósofos paradigmáticos del siglo, uno del siglo XIX y otro del XX, pero que van a tener una influencia decisiva, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, y todavía hoy en el XXI, aunque ya un poco en el declive, son la pareja Nietzsche-Heidegger, que sería contrapuesta a la otra pareja, la pareja progresista, que yo considero que serían Hegel-Marx, ¿no? ¿Podemos definir para el público que por ahí no está del todo informado sobre el tema, brevemente, aunque sea claramente, qué es racionalismo y qué es irracionalismo? Claro, el racionalismo nace en cierto modo en el siglo XIX o el siglo XVIII con la Ilustración, el siglo de las luces, cuando la razón toma conciencia de sí misma, porque siempre el racionalismo empieza con los griegos, obviamente, ¿no? Casi se puede decir que empieza con la civilización, pero nadie se planteaba el problema de la razón, nadie se lo planteaba. Por lo tanto, tampoco había irracionalismo. Había, sí, ciertas corrientes totalmente irracionales, pero eran de tipo religioso, por ejemplo el gnosticismo, por ejemplo los cultos dionisíacos en Grecia, en las religiones hinduistas, pero no se planteaban como filosofía. Recién el irracionalismo surge como una respuesta al racionalismo. Sí, siempre es así, siempre hay una cosa que surge. La historia siempre se mueve a través de contradicciones. Surge algo y surge lo contrario de ese algo. Eso es inevitable. Entonces, cuando la razón empieza a adquirir conciencia y se convierte en doctrina, una cosa es la razón y otra el racionalismo, ¿no? Hay que decir, la razón es el pensamiento que está en potencia en todo ser humano. El racionalismo es una filosofía que marca el predominio de la razón. Como una forma de llegar a la verdad, digamos. Como una forma de llegar a la verdad, o la única o la mejor forma de llegar a la verdad. Y eso fue lo que trajo como consecuencia esa gran oleada de irracionalismo del siglo XIX, que fue el romanticismo. Primero el prerromanticismo, ya en el propio siglo XVIII, el siglo de las luces, surgen los prerrománticos, con Herder fundamentalmente en Alemania y Rousseau, por ejemplo. Pero Rousseau es una mezcla, no es exclusivamente irracionalista. Si bien reivindica los sentimientos y demás,
es una mezcla. Ya en el caso de los alemanes, no, el caso de los alemanes es algo más directo. Y después está, bueno, Schopenhauer, que sería el verdadero padre fundador del irracionalismo, que va a influir en Nietzsche, ¿no? Y que, como dato así curioso, relevante, era el autor preferido de Hitler. Schopenhauer y Nietzsche eran los dos autores, pero más Schopenhauer. Ahora vamos a hablar de eso. El relacionismo, entonces podemos decir que en lugar de hacer primar la razón sobre cualquier otra cosa, lo que hace primar sobre cualquier otra cosa es el sentimiento, la intuición. Claro. Ahora, no debemos olvidar, es decir, también se suele decir que, bueno, que el hombre es el sentimiento y es razón, démosle un 50% a uno y un 50% sería como el ideal. ¿Se puede hablar de eso? ¿Hay un ideal así? Primero que nunca en cualquier combinación que se haga se da el 50% y el 55%. Y el 50%. Siempre hay un desnivel de uno o de otro. Eso se ve en las encuestas, en las elecciones, en todo tipo de actitud donde se haga una sumatoria. Pero el tema no es tampoco cuál es el porcentaje. Yo creo que el porcentaje más grande que hay en el hombre es el de irracionalidad, porque no nos olvidemos que la corteza cerebral, donde está la razón, es la última etapa de la evolución anatómica del hombre. Es decir, que es lo más reciente, es muy fresco, aunque tenga millones de años. Y en cambio la corteza de las emociones es la más antigua. Es decir, que yo creo que la razón, para los que me consideran que yo ignoro, las críticas se hacen que yo ignoro todo el mundo de lo irracional, de lo emotivo. Por el contrario, lo ignoro tan poco que yo creo que la razón es una pequeña islita en un inmenso mar de irracionalidad, ¿no? Lo que pasa es que creo que esa pequeña islita es lo mejor. El tema es qué es lo que domina al otro. Los irracionalistas consideran que la razón es la parte más deleznable del hombre. Y la emoción, hay distintos nombres, unos lo llaman emoción, otros sentimiento, otros pasión, otros deseos dionisíacos, de acuerdo a otros vida, es decir, de acuerdo a los distintos sistemas filosóficos. No hay un solo término. Y que eso, por el contrario, sería la parte, lo mejor del hombre. Ahora, la casualidad es que los grandes crímenes de la humanidad, por ejemplo, del siglo XX, que se considera un siglo, los irracionalistas lo consideran un siglo racionalista, y por eso las grandes hecatombes que ha habido son, por el contrario, productos de la emoción. Las dos guerras mundiales, el fascismo, y surge de un estado emocional. Incluso doctrinariamente el nazismo, sobre todo, y el fascismo, pero sobre todo el nazismo, el nacionalsocialismo, el hitlerismo, se basa en las filosofías románticas. Ya dije anteriormente que Hitler considera sus maestros a Schopenhauer y Nietzsche. También Mussolini lo admiraba. Y Mussolini también era muy nietzscheano desde ya. Así que es absurdo creer de que... Y ahora después hay toda una teoría de que el fascismo, hay una dialéctica que el racionalismo del siglo de la luz, de la ilustración, provoca por una extraña dialéctica, es lo que va a provocar los totalitarismos del siglo XX. Eso es mentira, la falsedad total, ¿no? ¿Sería achacable entonces a la ideología de estos pensadores, de estos filósofos, lo que de nefasto se vivió en el siglo XX, o es la adaptación que hacen estos personajes nefastos que mencionamos de esas corrientes filosóficas? Claro, las ideas siempre tienen una parte de responsabilidad, no toda la responsabilidad, ni siquiera la única, ¿no? Pero no podemos tampoco desdeñarlas, porque aún el político más pragmático y más realista utiliza ideas que después las deforme, y utiliza ideas que utiliza a los intelectuales, aunque después los tire a la basura o haga lo que se le da la gana. Pero es muy difícil encontrar
a algún gran, me refiero a los grandes estadistas o a los grandes dictadores, todos ellos se han basado en filosofías. Stalin se basaba en un Marx completamente deformado, y Hitler, vuelvo a repetir, en Schopenhauer, y Nietzsche y Mussolini en Sorel y en Nietzsche. Es decir, que todos ellos han tomado elementos. Es decir, que los intelectuales, los pensadores, no son los responsables totales, pero al mismo tiempo tampoco son totalmente inocentes. Eso explicaría por qué entonces esos mismos pensamientos, estos mismos filósofos, tomados por otra gente con actitudes libertarias, también enarbolan esas ideas de forma contraria. Claro, sí, por supuesto. Bueno, el caso de Nietzsche pero el caso de Nietzsche es un caso distinto, ¿no? Porque Nietzsche es contradictorio él mismo. No se trata de tergiversar, sino se trata, como escribía en forma de aforismos, él escribe un aforismo donde dice una cosa, el aforismo siguiente dice otra, y en el tercer aforismo dice otra que no tiene nada que ver ni con el primero ni con el segundo. Eso permite a Nietzsche que cualquiera pueda utilizarlo, como ha ocurrido, ¿no? Primero lo utilizaron los románticos, después lo utilizaron los nazis, después lo utilizaron los existencialistas y ahora lo utilizan los postestructuralistas, ¿no? Eso iba a preguntarle, ¿quiénes son los que continúan de alguna manera esas ideas irracionalistas hoy en día? Bueno, el gran auge de todas estas teorías irracionalistas empieza, yo diría, aunque siempre las hubo, pero en el siglo XX empieza finales de la década del 60, esa famosa década del 60, a finales de la década, porque la primera parte del 60, en los 50, la posguerra, los 50 y la primera parte de los 60, en lo que predomina va a ser el hegelianismo, el hegelomarxismo y el existencialismo sartriano, que es muy distinto al heideggeriano, que no eran posiciones irracionalistas de ningún modo. Las concepciones irracionalistas empiezan a fines del 60, primero con los estructuralistas, Levi-Strauss, por ejemplo, y después con los postestructuralistas, que se llevan al extremo estas posiciones. Bueno, son Deleuze, Derrida, Foucault, por ejemplo. ¿Podemos definirlo de alguna, Lacan también, sí, podemos definir de alguna forma el estructuralismo breve y claramente para el público nuevamente? Bueno, el estructuralismo empieza con un antropólogo. Los antropólogos, hay como un tic profesional, ¿no? Una deformación profesional. Como estudian pueblos primitivos, terminan como enamorándose de los primitivos. Y terminan, en algunos casos, no en todos, pero es una ciencia la antropología, pero en el caso de Levi-Strauss, él termina haciendo la reivindicación de los pueblos primitivos y contraponiéndolos a los pueblos civilizados, ¿no? Ahí empieza ya. Después, bueno, la negación completa de la historia, en esa famosa polémica contra Sartre, ahí ya empiezan los elementos. Todavía en Levi-Strauss era más medido, más mesurado, porque él se limitaba al tema de la antropología. Después ya los postestructuralistas llevan estas teorías de la antropología estructural, la aplican, la extrapolan a cualquier cosa. Primero a la filosofía, desde ya. Después a la filosofía, a la historia, a la literatura, a la política, a la música, a la pintura, hasta el cine, hasta el deporte. Había cronistas deportivos en París, en la época del gran apogeo, que hacían crónicas deportivas en estilo estructuralista, ¿no? Con una técnica estructuralista. Bueno, Cahiers du Cinéma, gran revista de cinema, en la etapa cuando le vino la fiebre estructuralista, todas las críticas de cine con análisis estructuralistas que nadie entendía, ¿no? La coincidencia de ideas entre Hitler y Mussolini respecto de la ideología, la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche, por ejemplo, ¿puede llegar a suponerse que eso se continúe hoy en los fanáticos religiosos, en el terrorismo? Bueno, tienen una base filosófica distinta, por ejemplo, los islámicos es una base completamente distinta, ¿no? Pero lo curioso
no es en los islámicos, que ellos tienen su propia doctrina, sino en que en muchos de estos postestructuralistas, que todavía siguen en vigencia, muchos de ellos han muerto, pero han dejado sus discípulos, han apoyado a algunos de estos regímenes, los más fanáticos y los más locos. Y voy a poner un ejemplo emblemático. Foucault, que es ídolo absoluto de los jóvenes rebeldes y aún revolucionarios de Occidente, en París y en Buenos Aires y en Nueva York, era un admirador de Khomeini, del ayatolá Khomeini. No soportaba la más mínima, consideraba que la democracia burguesa era opresora, era oprimente, y encontraba muy bien un régimen que si Foucault hubiera vivido bajo el Khomeini, lo hubieran lapidado, ¿no? Lo hubieran lapidado seguramente, ¿no? Bueno, esas contradicciones. ¿Cuántos de ellos también, hoy uno se pregunta, qué hubiera hecho Foucault frente a Ben Laden, ¿no? Y bueno, muchos de ellos, muchos de esta gente postestructuralista están hoy todavía con los fundamentalistas y con los terroristas, ¿no? No cae en el libro en la antinomia modernidad y posmodernidad. ¿Lo evitó a propósito? No, yo creo que el término posmodernidad me parece un término equivocado. La palabra surge en la arquitectura, donde sí tiene un sentido, porque uno puede señalar un edificio posmoderno, que es una mezcla de cosas antiguas con cosas modernas. Eso es el poder. Después se extrapoló a otras cosas, se extrapoló a todo, ¿no? Se extrapoló a todo, como pasó con el estructuralismo, se extrapoló a todo. Yo creo que todas las características, los rasgos comunes, tampoco se puede meter a todos en un mismo saco, porque hay diferencias entre unos y otros, por supuesto, pero tienen elementos en común, Y esos elementos en común, en realidad, más que una superación de la modernidad, significan un retroceso hacia la premodernidad. Por ejemplo, ya dijimos que el estructuralismo de Levi-Strauss se basa en la reivindicación de los pueblos primitivos. Ahí ya tenemos, es decir, no una posmodernidad, sino un retorno a la premodernidad. El auge también del orientalismo, por ejemplo, incluso de las religiones, no solamente de las políticas islámicas, la defensa de las políticas islámicas, sino incluso de ese auge de las religiones hinduistas y budistas, por ejemplo, entre estos ambientes de universitarios estructuralistas. Eso es indudablemente que es otra forma de premodernidad, ¿no? El karma, hablando... Las críticas a la ciencia y a la técnica, consideradas como responsables de todos los males de la civilización. Ahí tenemos otro. Le comentaba respecto de las religiones hinduistas que hablan de karma. Usted se manifiesta absolutamente en contra del karma. ¿Por qué? Claro, además hay unas contradicciones totales, porque son gente que se llama de izquierda, progresistas, que defienden los derechos humanos, y después resulta que al mismo tiempo reivindican el orientalismo. Ellos dicen que se puede sintetizar Oriente y Occidente, pero hay cosas que no se pueden sintetizar. Si uno cree en los derechos humanos y en la libertad individual, no puede creer en el karma, porque el karma... ¿Para qué luchar por los derechos humanos si los sufrimientos de esta tierra no son más que consecuencia de las falencias que hemos cometido en una vida anterior? Eso es el karma, y esa es la base de todas las religiones orientales. No hay ninguna posibilidad de dejar eso de lado. Bueno, eso se puede conciliar con esas otras valores que se reivindican, derechos humanos, libertades individuales, derechos civiles. No se pueden. La prueba está de que en Oriente realmente, donde se creen en esas ideas, no se practican ni los derechos humanos, ni las libertades de los sexos, ni nada de las cosas de que nosotros creemos. Ellos son coherentes. Los incoherentes son los occidentales, que creen en esas cosas. Todos estos pensadores que son mencionados en su libro han tenido a grandes artistas plásticos sucesivamente como grandes seguidores. Sí, Schopenhauer era admirado por De Quirico,
los expresionistas alemanes adhirieron fervorosamente al romanticismo, Marinetti y el futurismo hicieron lo propio. En su momento el surrealismo adhirió fervorosamente al psicoanálisis. Sí, bueno, yo tengo un libro anterior, que es la aventura de la vanguardia. La aventura de la vanguardia, donde justamente, este libro, el del que estamos hablando, el libro de la razón, formaría parte de un tríptico que se iniciaría con el asedio a la modernidad, donde hago un análisis histórico y político sobre este tema de oposición entre modernidad y contramodernidad, racionalismo y irracionalismo. Después lo aplico a las artes y a las letras en las aventuras de la vanguardia, sobre todo a las artes, y aquí lo aplico a la filosofía. Es decir, que entre los tres formarían una unidad. Pero por supuesto, todos han tenido una gran línea, a pesar de que parezca, los filósofos desde ya es más lógico que tengan ideas políticas, estén conectados con concepciones políticas, porque actúan con conceptos. La literatura un poco menos, pero en la pintura parecería que es una cosa tan abstracta que no puede comprometerse. Sin embargo, sí, el caso la primera vanguardia que existió cronológicamente es el futurismo, y el futurismo apoyó totalmente a Mussolini. Sí, absolutamente, sí. A Mussolini. Y bueno, y después los expresionistas, en un comienzo, algunos en un comienzo trataron de convertirse en la pintura oficial del régimen nazi. Incluso fueron, en cierto modo, bastante bien recibidos por Goebbels, que era como, digamos, el más radicalizado de los nazis, el más izquierdista de los nazis, Goebbels, porque tenía toda una trayectoria universitaria y demás. Pero el Hitler, que tenía otros gustos clásicos, un clasicismo barroco, lo declaró arte degenerado, entonces ahí ya quedaron completamente. Pero la intención era realmente la de ligarse, que del futurismo, el expresionismo, ligados a regímenes totalmente totalitarios. Y el surrealismo en un momento dado apoyó también al estalinismo. Después rompió y después se hizo trotskista, ¿no? Y bueno, y con el psicoanálisis también, que fue un amor no correspondido, porque Freud siempre lo rechazó, ¿no? Consideraba que era una cosa extravagante, que no tenía nada que ver con su doctrina. Pero ellos se apoyaban. Este largo momento de su libro dedicado a Freud parece especialmente destinado no digo a no dejarle la cabeza puesta sobre los hombros, pero realmente le da sistemáticamente a cada una de sus ideas, destruye una y otra vez sus emblemáticos pacientes, los que supuestamente se curaron, las cosas que ocultó, las cosas que no dijo. Sí, hay cosas muy graciosas, sí. Por ejemplo, el caso paradigmático del hombre de los lobos, que se convirtió en un personaje famoso, una de las grandes curas psicoanalíticas, y bueno, el propio hombre de los lobos, muchos años después, él confesó de que todo era una patraña. Para empezar, que él no podía haber asistido al acto sexual de sus padres, porque en las casas rusas, un noble ruso o un burgués ruso, en las casas rusas los hijos no dormían, los chicos no dormían en el dormitorio de los padres, dormían muy lejos, con las niñeras y cosas por el estilo. Bueno, pero con todo yo creo que el verdadero fraude no fue tanto Freud sino Lacan, ¿no? Porque Freud, yo digo que Freud es una mezcla rara de poeta romántico y de positivista. Él reconocía en Schopenhauer algunas de sus ideas, aunque dice que no las tomó, que no las había leído, que las leyó después. Son exactas, porque uno lee El mundo con un está todo. Está la interpretación de los sueños, la interpretación de los chistes, el sexo, capítulos enteros dedicados al sexo como el motor del mundo. Muy conservador, sí, muy conservador. Hay cartas, los documentos, las cartas con su mujer de cuando eran novios.
sobre la educación de sus hijos. Sí, era un hombre del siglo XIX, un victoriano, era un victoriano. Por otra parte, él no influyó decisivamente en los movimientos de liberación sexual de la década del 60. Bueno, él ya había muerto, pero igual no le hubiera gustado nada eso. No, él tenía ideas muy, muy conservadoras a ese respecto. Y la prueba está de que, por ejemplo, la mayor parte de las feministas no lo reivindican a Freud. Freud no era feminista para nada. Freud consideraba que la mujer que la realización Tenía que estar en el hogar. era, sí, la maternidad y el hogar. Así que eso es otro de los mitos, ¿no?, que yo trato de demostrar, que no influyó realmente para nada o muy poco en los movimientos de liberación sexual de los años, de la mitad del siglo XX. También arremete contra la teoría de que pagar el tratamiento es parte de la cura. Sí, eso es una cosa única realmente, porque sí, los médicos por supuesto cobran, pero no dicen que la operación va a salir bien si se paga. Si no se puede pagar, saldrá igualmente bien. Pero acá no, acá forma parte del tratamiento el pago, ¿no? Es una cosa realmente única. Bueno, no se le escapa, usted es un tipo polémico, no se le escapa que los seguidores de Freud han atacado este libro en ese sentido. Dicen que usted no conoce suficientemente a Freud y su filosofía como para... pero bueno. Yo conozco muchos psicoanalistas que han leído. Yo he leído las obras completas de Freud, lo puedo probar porque yo subrayo todo. Ahí están los 30 tomos Los 3 o 4 libros que nos rodean están leídos, ¿no? Ahí, sí, está todo, eso se prueba, sí, porque está todo subrayado. Yo conozco muchos psicoanalistas que han leído algunos capítulos, algunos libros de Freud, ¿no? Y con eso suficiente. Y en cuanto a Lacan, ¿quién lo ha leído si no se entiende en un renglón? ¿No? Yo cuando daba cursos y daba algunas clases sobre psicoanálisis, sobre Lacan, todos los alumnos eran lacanianos porque había que serlo en ese momento, si no quedaba mal. Y hacía siempre una prueba, tomaba el ejemplar en la traducción de Lacan, de los escritos de Lacan, y le decía, bueno, ábranlo hacia al azar en cualquier página. Y al azar tomen un párrafo, lo leen y me dicen qué quiere decir. Nunca fallaba, no podía explicarlo. La elección de la tapa de su libro es una obra de Quirico. La obra se llama La conquista del filósofo. ¿Por qué? Es bastante simbólica porque fíjense que aparecen algunos símbolos de la filosofía. El tiempo, por ejemplo, aparece en un reloj, ¿no? Y aparece al mismo tiempo un cañón, con lo cual yo no sé cuál fue la intención de Quirico, pero a mí se me ocurre que también un poco la influencia de la filosofía en las guerras, ¿no? En el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La influencia de el reloj, el tiempo y el cañón. Eso podría ser tranquilamente una síntesis de Heidegger, ¿no? Para muchos la palabra globalización significa un sinónimo de imperialismo, y para usted esta etapa que vivimos, que para muchos es una etapa de finales, de final de esto, final de aquello, para usted más que eso parece ser, incluido la globalización, una etapa no de decadencia, no de final, sino de transición. Las transiciones siempre son muy caóticas y siempre hay mucha gente que le va mal en las transiciones, no hay vuelta a Dios. Los cambios, algunos ganan y otros pierden, eso es inevitable. Eso, yo hago siempre la comparación de este pasaje, de esta transición de una sociedad basada en los estados-nación a una sociedad global y de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial, en el sentido de que la industria está automatizada, robotizada y que por lo tanto desaparece la mano de obra, ¿sí? El proletariado masivo del siglo XX desaparece, eso cambia totalmente el panorama. Este cambio es equivalente, es un cambio tan profundo que es equivalente a la transición del feudalismo al capitalismo. Incluso se dan algunos rasgos
iguales. Por ejemplo, la tensión del feudalismo al capitalismo crea muchísima gente, la gente que vivía de los feudos, los campesinos, que de pronto quedan en medio del camino, muertos de hambre. Y entonces surgen los grandes fenómenos del bandolerismo, que sería el equivalente. No se podía ir en un coche por un camino, lo saltaban, ¿no? Lo saltaban los bandidos. Bueno, el equivalente al auge de la delincuencia actual, ¿no? Todos los momentos de transición son momentos de caos. Y que a los que no tienen realmente la lucidez de ver que son cosas, que es mucho mejor vivir en un mundo sin fronteras, sin límites, que es mucho mejor, por ejemplo, la Unión Europea, con todas las deficiencias que puedan tener, que en la época que Alemania y Francia se mataban en guerras terribles, ¿no? Toda Europa se mataba. Imagínense, los que me hablan de decadencia. ¿Qué era la Europa de 1930, 1940? Gobernada por Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, o en el este por unas monarquías retrógradas de estilo. Y miren lo que es la Europa hoy, con todos los inconvenientes que hay y demás, con la desocupación y con todo, sí es muchísimo mejor. Esta visión esperanzadora, esta visión optimista... A largo plazo, A corto plazo puede haber turbulencias muy grandes, como las está viendo. Permite vislumbrar entonces a largo plazo un hombre menos lobo del hombre. Y sí, en cierto modo sí. Bueno, por ejemplo, una guerra mundial hoy es muy difícil que exista. Va a haber, por supuesto, guerras locales donde muere muchísimo. Toda guerra es indudablemente rechazable, aunque mueran media docena de personas, ¿no? Pero bueno, una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que involucró a todo el mundo, y bueno, desde entonces no ha habido algo igual. En realidad, con el armamentismo actual, con las armas actuales, sería, bueno, ahí hablaríamos de un apocalipsis directamente. Un apocalipsis, sí. Y yo creo que la humanidad no se suicida. Hablando de racionalismo o irracionalismo, esta visión a largo plazo de un mundo mejor, viviendo esta etapa como de transición, según su pensamiento, ¿es una visión racionalista? ¿Está basado en el razonamiento o está basado en la intuición? ¿O en el razonamiento? En su caso. No, en la intuición. En el razonamiento yo creo que tampoco tengo la absoluta seguridad que vamos a ir los hombres, justamente la influencia de la irracionalidad puede torcer ese camino que yo veo hacia algo mejor, puede torcerlo. Puede haber, es decir, la bomba atómica en manos de locos, ¿no? En manos de estos fundamentalistas islámicos, puede llevar al mundo a la destrucción. Eso también es una posibilidad, ¿no? Un comentario sobre su libro dice que usted tiene en el pensamiento de Sartre un modelo que se mantiene aún vivo, pese a todo, en ese cruzamiento entre humanismo y no humanismo. Y realmente parecería leerse entre líneas una admiración indisimulada por Sartre. ¿Es Sartre para usted un modelo? No, hoy yo no tengo ya modelos, a esta altura ya no tengo modelos. Los modelos uno los tiene generalmente en la juventud, después cuando ya se forma uno saca un poco de cada cosa lo que le interesa. A Sartre no le corta la cabeza de ninguna forma como Freud, por ejemplo. Como a Freud. A Freud lo deja sin cabeza. A Sartre lo deja muy bien parado en realidad. Sí. Críticamente, diríamos un apoyo crítico a Sartre o a la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que también ha influido mucho en mí. Y bueno, incluso sigo considerando como grandes clásicos a Marx y a Hegel, un Marx que no tiene nada que ver con el marxismo del siglo XX, que está totalmente obsoleto y que fue una mala lectura de Marx. Y por supuesto hay que hacer una lectura actualizada y muy crítica. Y a Hegel sigo considerando que es un gran clásico, no el Hegel de los profesores académicos, por supuesto, un Hegel leído modernamente. Recientemente, en un artículo suyo que apareció en el suplemento cultural de los domingos, de Perfil, que sale periódicamente, sale solamente el domingo, un artículo que tituló Desventuras de la verdad histórica, habla de cómo los distintos regímenes, los distintos sistemas aprovechan para modificar la verdad histórica a su gusto y conveniencia.
Y comenta también en ese mismo artículo que la Argentina, aún no siendo un país totalitario, sí es un país autoritario. ¿Podemos ampliar eso? Sí, bueno, el totalitarismo, bueno, habría que hacer la diferencia entre un totalitarismo y un autoritarismo. El totalitarismo controla todos los aspectos de la vida de los individuos, tiende a aniquilar totalmente la autonomía de la sociedad civil. La sociedad civil debe estar subsumida en el Estado. Y esto evidentemente en la sociedad actual, en el mundo actual es muy difícil lograrlo. Es decir, el último totalitarismo fue el stalinista y bueno, y ya se ve que fracasó totalmente. Es decir que, pero lo que sí queda es el autoritarismo, y el autoritarismo crece, en América Latina crece. Chávez, por ejemplo. Serían nuestros presidentes reyes sin corona, ¿no? Reyes sin corona. Chávez sería como un modelo actual, ¿no? Chávez evidentemente no es... Fidel Castro fue un régimen totalitario, absolutamente, ¿no? Eso no hay lugar a dudas. Fue un pequeño totalitarismo, pero era un régimen totalitario donde toda la vida de los individuos estaba controlada por el Estado, un estado de propaganda permanente. Eso Chávez no lo es, hay oposición y demás, pero indudablemente que es un régimen autoritario y cada vez lo va a ser más. Y la apertura a nuestro país de poner en marcha determinadas cosas de reivindicación de los derechos humanos. Esa es una contradicción, porque por un lado sí, eso está bien, pero por otro lado, bueno, aumenta la censura, una censura muy disimulada, ¿no? A las opiniones contrarias, no se aceptan. Bueno, y se tiende hacia una sociedad de partido único, hegemónica, ¿no? Y eso, Sebrelli, ¿no es en alguna forma lo que significa también, en algún sentido, la palabra globalización? ¿No es un poco hegemónica la globalización? No, bueno, la globalización, yo por supuesto que para empezar, la globalización actual es una globalización unilateral. Yo no estoy haciendo la apología de la globalización tal como se da hoy, que se limita exclusivamente a lo técnico, a lo técnico-científico y a lo económico. En tanto que lo político sigue reducido a los Estados-nación. Ese es el gran retroceso. La lucha del siglo XXI debe ser conseguir una política que sea global, una política democrática global. Única manera de controlar a un mercado desbocado, por ejemplo. Única manera de controlar incluso a una técnica desbocada que puede provocar, bueno, las cosas que están provocando, como el deterioro del medio ambiente, etc. Un Estado-nación, una nación, no digo ya una nación de segunda línea como la Argentina, sino aún las grandes potencias, aún Estados Unidos no tiene poder ninguno como para controlar una economía que es mundial y que traslada en un segundo miles de millones de dólares de una punta a la otra del planeta. Contra eso no hay nada, no hay ningún Estado, no hay ningún ejército que pueda oponerse. Eso es un cambio fundamental. El cambio en las comunicaciones y la velocidad de la transmisión del conocimiento es un cambio. Por eso que es difícil hoy un sistema de dictadura total. Son semidictaduras como la de Chávez, porque la dictadura total es muy difícil, porque uno sabe lo que pasa en el mundo al segundo, al instante, ¿no? Entonces eso cambia por completo, pero el tema es eso. Yo creo que la tarea fundamental, todo lo que hagamos por mejorar la posición dentro de un Estado-nación, se va a conseguir muy poco, muy poco. Sí puede haber cierta mejora, pero es decir, los problemas fundamentales del mundo actual son problemas mundiales. El terrorismo, el narcotráfico, el deterioro del medio ambiente, todos son fenómenos mundiales que ningún país puede destruir. Ya se ve, Estados Unidos
el país más poderoso del mundo, no puede terminar con el narcotráfico, no puede terminar. Por ejemplo, ¿no? El SIDA, todos los grandes males son males que ningún país puede luchar contra ellos. Y bueno, y fundamentalmente la economía, una economía tan mundializada, tan globalizada, es imposible. Solamente una política mundialmente concertada puede llegar a controlarlo. En el mismo artículo, Desventura de la Verdad Histórica, dice que subordinar el presente al pasado nos va a llevar a bloquear el futuro. Sí, claro, porque acá es una forma también yo creo que históricamente está muy bien, es decir, el debate, me parece perfecto el haber por fin reconocido, demasiado tardíamente, que el terrorismo de Estado, aunque todavía así está en forma muy tímida y vacilante, que el terrorismo de Estado lo creó Perón. No se creó en 1976, sino en 1973. Ni siquiera con Isabel, con Perón. ¿Quién trajo a López Rega? Perón. ¿Quién puso a Isabelita? Perón. Bueno, ahí está. Ese tema era un tema historiográfico. No es un tema político porque Perón está muerto. Isabelita es una anciana que vive en Madrid y no le hace llamar a nadie. Así que no tiene ninguna importancia política. Tiene una importancia histórica fundamental, eso sí. Pero es un tema, me parece, más de los historiadores, un tema más historiográfico y de los educadores, ¿no? Sobre todo, que se dicen mentiras, y de los medios de comunicación que viven diciendo mentiras, ¿no? Falsedades completas sobre lo que fue el peronismo, sobre lo que es sobre el periodo ese tan turbulento de los años 70. Eso sí me parece importante. Ahora, tomar esto como temas políticos de primera línea, con todos los problemas actuales que hay, me parece una manera de distraer, ¿no? La atención. Evidentemente usted no rehúye la polémica nunca. Y cuando habla de cualquier cosa, cualquiera sea el tema tratado, sea en un artículo, sea en un ensayo, en un libro, usted concatena todo. Nada es generación espontánea, todo tiene que ver con algo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y en su vida, digamos, esta manera rotunda de afirmar sus ideas, esta certeza con la que afirma sus ideas, también tiene que ver con la historicidad de la vida de Sebrelli. Se fue formando paso a paso con todos estos libros, con las cosas que le pasaron. Por supuesto. Ahora en este momento estoy trabajando en la reedición de mi primer libro, escrito a los 25 años, que es un libro sobre Martínez Estrada, un autor hoy olvidado, pero muy influyente en una época. Y bueno, yo veo los constantes, las ideas que han permanecido y las ideas que han cambiado totalmente. Y yo le agregué un prólogo donde lo digo eso. ¿No? Esto está equivocado, era una limitación de la época, ¿no? Nadie puede saltar su propio tiempo, era una limitación de la época y también una limitación mía, de mi conocimiento, de la edad, de la falta de experiencia y de lecturas y demás, ¿no? Esto hablando de lectura, evidentemente usted es un lector consecuente, pero no es un lector cualquiera, es un lector crítico absolutamente. Sí, y como hay que hacerlo. Yo cada libro lo recreo, ¿no? Tomo lo que me parece y desecho lo que no. Es decir, a los 20 años uno tomaba libros como si fueran la Biblia, ¿no? Como si fuera la enciclopedia, es decir, la verdad absoluta. Yo no creo que ningún autor, todos los autores son hombres limitados a las limitaciones de su tiempo y de sus propias capacidades, ¿no? Entonces uno tiene que leerlo siempre críticamente. Arbitrariamente podría mencionar 2, 3, 4 libros, uno arbitrario, porque seguramente son muchos más, que lo hayan de alguna forma influenciado especialmente o que le hayan abierto un panorama determinado en algo. Sí, bueno, filosofía, fenomenología del espíritu de Hegel, por ejemplo. Eso desde ya. Los escritos póstumos de Marx, lo que dice cosas completamente distintas a lo que piensan los marxistas, por ejemplo. Bueno, el primer Sartre
no el Sartre que se convirtió en camarada de ruta, aunque crítico del estalinismo, pero el primer Sartre, hay muchas cosas reivindicables, y de la escuela de Frankfurt, la primera época, la escuela de Adorno, de Horkheimer, y a la actualidad leo con mucho interés a Habermas, a Anthony Giddens, ¿no?, a Alan Turing. Algunos no quise que esté de acuerdo con todo lo que dicen ellos, pero son los autores que yo leo hoy. De todas maneras, supongo que no leerá solamente aquello con lo que esté de acuerdo. Para formar una opinión propia, lee de todo. Justamente, y hay que ponerse en el lugar y para fortalecer nuestros argumentos tenemos que conocer el pensamiento contrario. ¿Se considera una intelectual, Sebrelli? Sí, totalmente. Creo, hoy está mal, hoy es como una mala palabra, ¿no? Es una mala palabra. Yo me considero que sí, que es una especialidad, y creo más aún que el intelectual debe comprometerse siempre políticamente, pero nunca convertirse en un militante político, porque la diferencia entre un político y un intelectual es, se deben complementar, pero al mismo tiempo son contradictorios, porque el intelectual es el hombre del matiz, es el hombre que ve el color gris, y el político inevitablemente tiene que ser maniqueo. Si le tiro tres o cuatro... El maniqueísmo en el político. Si le tiro 3 o 4 nombres, me da una opinión. Por ejemplo, le digo Borges. Bueno, Borges es un autor que yo cuando tenía 20 años era un autor que no nos interesaba, no leíamos, mi generación no lo leía, lo consideraba como un autor muy prestigioso, pero como una rémora del martinfierrismo de los años 20, una rémora de los años 20. No nos interesaba. Después, bueno, vino se convirtió en este gran prócer y los empezamos a leer. Yo lo leo con mucho gusto, con mucho agrado. Me parece el mejor prosista argentino, sin lugar a dudas. Es el mejor prosista tal vez de habla castellana. Y con algunas ideas muy luminosas. Ahora, creo que se lo ha agrandado mucho. ¿No? Él no es un gran pensador, por ejemplo, ¿no? Es un hombre ingenioso, chispeante, que por ahí uno puede sacar alguna idea realmente muy lúcida, pero al lado de otras cosas que son cualquier. Y este último libro sobre conversaciones con Bioy lo muestra muy al desnudo, como hay cosas que son perfectas estupideces las que dice, ¿no? ¿Sábato? No, Sábato me parece ya es un escritor de otro nivel, ¿no? Un nivel muy secundario. El de Borges uno puede estar en desacuerdo, pero lo toma en cuenta como un gran escritor, ¿no? ¿Beatriz Arlo? Beatriz Arlo me parece de los actuales, casi de mi generación, es un poco más joven que yo, es una de las más rescatables, sí. Con todo lo que dice, pero la leo con interés. ¿Rosichner? ¿Cuál Rosichner? ¿El padre? El hijo. ¿O el padre y el hijo? El hijo es muy simpático, muy chispeante, Rapidísimo. Es muy rápido, tiene un defecto que es nietzscheano. Es un defecto para usted que es racionalista. Claro. ¿Y el papá? No, ese me parece una persona eso lo he conocido, he estado junto con él en Contorno y me parece una persona se ha quedado completamente anquilosado en los años 50, ¿no? ¿Y Sebrelli, por Sebrelli, qué diría Sebrelli de Sebrelli en una breve autobiografía? Yo le pido ahora que hable de sí mismo brevemente. ¿Qué diría en 2, 3, 4 frases? 2, 3, 4 frases. Bueno, yo escribí ya mis memorias, así que... Haga un resumen de eso. Soy un espíritu crítico, y un espíritu crítico que además he vivido criticándome a mí mismo, porque todas las reediciones de cosas que rara vez se hace, ni los políticos ni los intelectuales se critican a sí mismos. Y yo, bueno, ahora vuelvo a repetir, estoy por publicar un libro escrito a los 25 años, que tuvo un prólogo donde me critico acerbamente. ¿Qué edad tiene ahora?
Soy de 1930, es decir, una fecha clave, porque nací... Que después se llamó la década infame. Golpe militar, un mes después del golpe militar y en plena crisis mundial, ¿no? del capitalismo. Así que es una fecha realmente Y viví varias etapas, varios periodos, ¿no? Viví la infancia en la República Conservadora, asistí, en la pubertad al nacimiento del peronismo, viví toda parte de mi primera juventud bajo el peronismo, después bajo todo el ciclo que yo llamo el ciclo militarista, que empezaría de la caída del peronismo hasta el 83, y ahora, la democracia, que la viví con mucha esperanza, hasta el 2000. Desde el 83 al 2000 yo había puesto grandes esperanzas en que finalmente habíamos salido. A partir del 2000 ya soy un poco más pesimista. ¿Le asusta la muerte de Sebrelli? ¿Es un tema que rehúye, que lo acompaña siempre, como una cosa más? Inevitable es inevitable, seguro. No me agrada, por supuesto, pensar en la muerte, pero la tengo siempre presente. Si debiera elegir ser recordado como un buen tipo o un gran intelectual, ¿qué elige? Una de las dos cosas, otra vez de forma arbitraria. ¿Qué preferiría? Ser un gran intelectual, un buen tipo. No soy un mal tipo, pero nadie es completamente bueno ni completamente malo. Así que esa división entre buenos tipos y malos tipos, yo no la comparto. Creo que más vale he sido un buen tipo que un mal tipo, pero no, de cualquier manera prefiero ser recordado como un pensador, una persona que vio su momento, que vio más que otros, y que dentro de 50 años, de un siglo, mis libros se sigan leyendo, ¿no? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Creo que ha sido muy enriquecedor volver a ver esta entrevista. En un mundo donde la economía es algo completamente globalizado, afirma Sebrelli, solamente una política también mundialmente globalizada puede llegar a controlar esa economía. También dijo tener una visión positiva del hombre basándose en el razonamiento, pero sabiendo que en esa posibilidad de que el hombre deje de ser lobo del hombre, puede interponerse siempre la irracionalidad. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Grupo OSDE. Centre Catalá, 116 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.